La verdadera historia de Mulan. Donde Mushu y Li Shang no existen. Tampoco bailan y cantan héroes en acción. Mulan fue una guerrera que se convirtió en toda una leyenda que se ha contado en China por miles de generaciones. Ahora te contaré la historia real. Hua Mulan es conocida como una de las mujeres más legendarias y guerreras de la antigua China, y sus acciones se registraron por primera vez en textos muy antiguos. La primera versión que se conoce de este cuento proviene de la poesía llamada La Balada de Mulan. Sin embargo, la leyenda ha sido inspiración de muchos jóvenes en su propio país y ha sobrevivido su historia a través de innumerables versiones de poesía, canciones, obras de teatro y películas como la que todos conocemos. En la balada se cuenta la historia de Mulan y empieza donde ella está tejiendo en la puerta mientras está pensando. La lista del ejército ocupa 12 rollos y el nombre de su padre figura en todos ellos. Pero no hay un hijo mayor, así que ella se va a comprar su caballo de porte, su silla, su cojín y todo lo que necesitaba para ir a luchar por su padre. Claro, disfrazada de hombre. Por cierto, no se menciona nada de su padre enfermo. Cuando Mulan tuvo todo listo, se despidió de sus padres y se fue. Cruzó miles de millas en busca de la guerra. Y al encontrarla se mantuvo ahí, donde los generales luchando en 100 batallas se iban de este mundo, o después de haber pasado 10 años volvían a su casa. Valientes los soldados. Al terminar la guerra son recibidos para concederles medallas por sus méritos. Ahí es cuando le preguntan qué quiere hacer ahora. Ella no necesitaba honores oficiales, mejor pidió un corcel para regresar a casa con sus padres. Sus deseos fueron concedidos y Mulan viajó de vuelta a su hogar. Sus padres escucharon que su hija se acercaba. Los dos salieron a verla, pero no salieron solos, pues cuando su hermana escuchó que se acercaba, se arregló y se colocó delante de la puerta, y cuando su hermano la escuchó, preparó un cordero. Mulan entró a su cuarto, se sentó en la cama y se quitó la armadura, se puso la ropa que usaba antes de ir a la guerra, se peinó y se arregló con pétalos dorados en la frente, y cuando salió ante sus camaradas, todos se sorprendieron quedándose perplejos, pues 12 años estuvieron con ella en el ejército y ninguno sabía que era una muchacha. 12 años juntos y nunca se dieron cuenta que era una mujer. Bueno, al final el cuento dice: las patas del conejo saltan más, los ojos de liebre son más pequeños, mas cuando ves a un par corriendo por el campo, ¿quién logra distinguir la liebre del conejo? Interesante final, ¿no crees? Aunque no se hayan apegado mucho a la versión original, qué increíble que de este poema hayan sacado una gran película. ¿O cómo ves? Ahora ya sabemos por qué en esta nueva versión de live action de Mulan, ni Mushu, ni el grillo, ni mucho menos Li Shang existen. Pues en la versión original no están, y al parecer se querían apegar más a esa versión. La adaptación animada de 1998 no fue aceptada en China, ya que el dragón es muy importante en su cultura, y para ellos Mushu era una burla, por eso no les fue agradable. Además, Hua Mulan es la leyenda de una guerrera muy importante en China, así que quizá eso responda a nuestras dudas de por qué ni siquiera hay canciones en esta nueva versión. Pues tienen que demostrar lo gran valiente y guerrera que Mulan es. Por cierto, aunque no se sabe si esto pasó en realidad, definitivamente es toda una leyenda. ¿Tú qué piensas? La verdadera historia de Cenicienta. Y vivieron felices por siempre. O eso es lo que conocemos de Disney, pero no es así. El papá de Cenicienta nunca muere, y es el principal malo del cuento. No existe una hada madrina, no hay zapatillas de cristal, y mucho menos termina en un final feliz. Mi nombre es Ani Martínez. Aunque hay varias versiones del comienzo de Cenicienta, esta es la del cuento de los hermanos Grimm, en donde la historia es muy parecida. Sin embargo, cualquiera de las versiones tiene tragedia de por medio. En el cuento de Cenicienta, cuando ella era pequeña, su mamá fallece y al poco tiempo su papá se vuelve a casar con una mujer mala que trae consigo 2 hijas, muy bonitas por cierto. En esta versión, el papá no fallece cuando se va de viaje. Él regresa y le trae a sus hijastras sus joyas y ropas carísimas, y a Cenicienta le trae la ramita que le pidió. Pero no era un buen padre como lo conocíamos, era malo, y junto con la madrastra y sus hijas, ocultaba a Cenicienta y la trataba como su sirvienta.
Desde que la mamá de Cenicienta falleció, iba todos los días a su tumba a llorarle y a platicar con ella. Y ahí es donde planta la ramita que le regaló su papá. Y la iba regando con sus lágrimas todos los días, haciendo que se convierta en un árbol enorme. Cuando este creció, un pajarito blanco apareció y era ese pajarito quien le daba lo que Cenicienta pedía. No una hada madrina como lo conocíamos, por lo que se dice que Cenicienta era una bruja. Cuando llegó el día del baile, que por cierto no era una noche como en la película, sino que eran 7 noches seguidas, Cenicienta hizo lo posible por ir, pero por supuesto de ninguna manera la madrastra la dejó salir. Pero como tenía a su pajarito de la suerte, le consiguió un vestido precioso y unas zapatillas envidiables. El príncipe al verla no quiso bailar con nadie más que con ella, pero al anochecer ella salió huyendo de ahí, y aunque la persiguió, no la alcanzó. Hasta que la última noche, el príncipe embadurnó de pez las escaleras del palacio, y cuando ella saltó para irse, su zapatilla de oro, que no era de cristal, quedó tirada. El príncipe la recogió, y al día siguiente fue a la casa donde veía que se escondía aquella muchacha, pues en este cuento, él sí logra ver dónde ella desaparecía cada noche. Al llegar, dijo que se casaría con quien se probara la zapatilla y le quedara. Las hermanastras tenían los pies muy bonitos, pero no eran tan pequeños como los de Cenicienta, por lo que al probárselos y no venirle, la madrastra le dijo a una que se corte el dedo gordo. Total, que no necesitaría caminar tanto en el reino. Ella lo hizo y le quedó la zapatilla. Se lo enseñó al príncipe, montó el caballo y se fue con él. Pero al pasar por el frondoso árbol de Cenicienta, unas palomitas empezaron a cantar. Ruque-di-guk, sangre hay en el zapato no le va, la novia verdadera en casa está. Y cuando se dio cuenta que lo habían engañado, la regresó. Así que ahora la otra hermanastra se lo probaría, y su mamá le dijo que se corte un pedazo del talón. Y así lo hizo, y de nuevo el príncipe cayó. Pero al pasar nuevamente por el árbol, los pajaritos volvieron a cantar lo mismo, y también la devolvieron. El príncipe, ya enojado, preguntó si no había nadie más, y el papá, negando a su hija, dijo que solo había una Cenicienta pringosa y que era imposible que sea la correcta. Al hijo del rey no le importó y pidió que la hablen. Cuando Cenicienta se presentó, se probó la zapatilla y le quedó. Ahora sí era la verdadera. Al llegar el día de la boda, las hermanastras fueron castigadas, pues al presentarse hipócritamente a la ceremonia, las aves vengativas le sacaron los ojos y fueron condenadas a la ceguera para siempre. Así que sí, el cuento termina así, con una venganza y no con un final feliz. Aunque bueno, al menos Cenicienta sí se casó, porque si hablamos de otra princesa, no todas llegaron a casarse. ¿Conocías esta versión? La verdadera historia de Rapunzel. Una historia más que no es como nos la contaron, donde lo único que se parece es el cabello largo de Rapunzel, porque no tiene magia, tampoco hay una flor mágica, y la bruja no se robó a la princesa, sus padres se la entregaron. ¿Pero por qué? El cuento fue más popular cuando casi 200 años después los hermanos Grimm hicieron sus versiones, y por lo que se sabe hay 2 de ellas. La primera versión es realmente difícil de contar, pues prácticamente Rapunzel es condenada a estar sola y sin ropa en una torre encerrada, donde el príncipe, que es la única persona que la quiere liberar, pierde la vida en el intento, y ella, además de ser lastimada por sus hermanos, terminan con su vida. Muy tétrica, ¿no? Ahora bien, mejor te contaré la versión que está más apegada a la original con sus diferencias. Había una vez un hombre y una mujer que vivían solos y tristes porque no lograban tener hijos. Hasta que un día les llegó la buena noticia. Tendrían un bebé. La casa donde vivían tenía una ventanita que daba a un magnífico jardín, pero estaba rodeado de un alto muro en donde nadie podía ni siquiera pensar en entrar, ya que pertenecía a una bruja muy poderosa. Sin embargo, en una ocasión, la mujer se asomó al jardín y vio un huerto lleno de unas plantas conocidas como raponcios. A la mujer se le antojaron tanto que al no poder comerlos, ella iba perdiendo su color y empezaba a sentirse mal por el antojo, por lo que ella le dijo a su esposo que moriría si no podía comer de los raponcios.
Él asustado se fue al jardín de la bruja y a escondidas agarró unos cuantos raponcios y se los llevó a su esposa. Ella lo preparó y lo comió feliz, pero al día siguiente quería más. Entonces el hombre fue en busca de ellos nuevamente. Pero la bruja lo vio y muy enojada le dijo que pagaría por ello, que podía llevarse todos los raponcios que quiera, pero con una condición. A cambio le daría al bebé que estaba por nacer. El hombre acepta. ¿Neta cambias a tu hija por unas plantas? Cuando la niña crece, es entregada a la bruja, quien la encierra en una torre sin poder salir. Por cierto, se llama Rapunzel, que significa raponcios, aunque en la primera versión se llama Petrocinela, que significa perejil. Rapunzel tenía el cabello muy largo y bonito, y lo utilizaba para que la bruja pueda entrar a la torre. Cierto día, el hijo del rey pasaba por allí y quedó hipnotizado por el canto de una mujer que salía de la torre. Así que se quedó a la espera de ver cómo subir. Cuando vio que la bruja le dijo que tire sus cabellos para poder entrar, esperó que ésta se vaya para decirle lo mismo. Así que Rapunzel, sin saber, tiró sus cabellos y el hijo del rey entró. Cuando ella lo vio, se espantó porque no había visto a un hombre jamás. Pero él se ganó su confianza y le dijo que la ayudaría a escapar. Cada noche el príncipe iba a verla y pues consumaron su amor. Rapunzel quedó embarazada y la bruja se dio cuenta cuando ella le dijo que su cintura estaba creciendo muy rápido sin saber por qué. Enojada la sacó de la torre y la dejó a su suerte en el bosque, mientras que el hijo del rey fue en su búsqueda a la torre. La bruja ya le tenía una trampa y al llegar él hasta arriba, ella le dijo que no volvería a ver a Rapunzel nunca más. Y él, muy entristecido, se tiró de la torre, cayendo en unos espinos, pero logró sobrevivir, aunque sus ojos no, habían caído directamente en los espinos. Así que muy triste y sin poder ver, anduvo por el bosque por muchos años, hasta que un día escuchó una voz muy conocida. Era Rapunzel con sus hijos, que habían sido gemelos. Ella al verlo lloró y sus lágrimas le regresaron la vista al príncipe. Después de ello se fueron al palacio y al menos lograron vivir juntos y felices. En la versión original no hay esposo y la mujer es quien va al jardín y acepta dar a su bebé. Petrocinela no se embaraza, la villana es una ogra, no una bruja, que por cierto, ella se entera por sus compadres que alguien la estaba visitando, quien confiada menciona 3 bellotas escondidas que son las necesarias para mantener en la torre a Petrocinela. Así que el príncipe las busca y cuando las encuentra, escapan por una escalera de cuerda. Cuando la ogra se da cuenta, sale a perseguirlos, pero Petrocinela le fue arrojando cada bellota. Una se convierte en perro y la ogra lo distrajo con pan. La otra se convirtió en león y la ogra se disfrazó de burro para evitar su ataque. Pero cuando la tercer bellota cayó, apareció un lobo que la vio aún con la piel de burro y la devoró. La pareja logró escapar y llegó al reino donde se casaron y fueron felices. ¡Qué final! ¿Cuál te gustó más? ¿Conocías esta versión?